Muy buenas tardes con todos los presentes. Los invitamos, por favor, a completar el enlace que se encuentra en el chat del Zoom. Cualquier tipo de preguntas para el ponente se realizará mediante el chat del Zoom. Muy buenas tardes. En breves minutos estaremos iniciando. Muy buenas tardes con todos los presentes. Hoy lunes 28 de febrero del año 2022. Tenemos la presencia de un ponente, amigo, traumatólogo, especialista con subespecialidad en ortopedia infantil de Bogotá, Colombia. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud, y los invitamos a participar de la tele-IEC programada para el día de hoy, lunes 28 de febrero, a horas 18. El tema, ¿cómo podemos identificar la displasia de desarrollo de la cadera en forma precoz? A cargo del traumatólogo Werner Márquez Benítez, ortopedista y traumatólogo con subespecialidad en ortopedia infantil desde Bogotá, Colombia. Trabaja en el Servicio de Ortopedia Infantil, Unidad Médica Santa Fe, Clínica La Concepción, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Tenga usted, doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Napurí. En primera instancia, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poderlos acompañar el día de hoy en un tema que es un tema bastante interesante y a la vez es bastante importante para toda la población en general, principalmente en nuestros países latinoamericanos. Un saludo muy especial, por supuesto, a toda la Ministerio de Salud de Apurímac por la invitación. Quería confirmar, por favor, si se aprecia adecuadamente las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, sin más preámbulos, entonces, la idea es poder hablar de este tema, que es un tema muy importante. Y lo primero es poder encontrar este tipo de situaciones que se presentan con mucha frecuencia en los servicios de ortopedia infantil, y es ver estos niños caminando de una forma inadecuada, siendo cojitos, tenían una cojera, y pues por supuesto es lo que queremos evitar, por supuesto, ante la situación de la displasia del desarrollo de la cadera, evitar toda esta situación. ¿Qué tenemos que recordar de la displasia en el desarrollo de la cadera? Es una enfermedad que básicamente afecta a de 2.7 a 7 por 1000 nacidos vivos. Esto es una estadística latinoamericana hecha en Colombia. Y básicamente se caracteriza porque tiene cuatro presentaciones muy importantes. La primera es una cadera inestable, que es un paciente que tiene una cadera que se puede luxar, que está reducida pero que se puede luxar, o inclusive una cadera que está luxada pero se puede reducir. Sin embargo, podemos tener también caderas subluxadas, quiere decir que están parcialmente por fuera de su sitio, es decir, que hay una incongruencia articular entre la cabeza del fémur y el acetábulo.
También tenemos la cadera luxada, que es afortunadamente es un porcentaje mucho más bajo, estamos hablando de 0.4 por 1000 nacidos vivos, pero que realmente es el causante si no se trata de forma oportuna, como los ejemplos que acabamos de ver, los videos de los niños que empiezan a cojear en ese momento cuando ya empiezan a ponerse de pie. Y la displasia simple acetabular, que es la displasia que más tenemos en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, y estamos hablando de 1 por 1000 nacidos vivos. Por supuesto, este tipo de presentaciones de la displasia pues van a llevar a una gran cantidad de consecuencias en el futuro si no llevamos un control y no hacemos un tamizaje y un diagnóstico temprano de esta patología. Pero lo importante de esta patología, que usualmente se presenta desde muy temprana edad y que se debe diagnosticar, por supuesto, a esa temprana edad, es identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las condiciones específicas en la mamá y en el bebé, que de cierta forma nos predispone a este tipo de situaciones. Lo primero, empezamos por una condición preconcepcional, es decir, antes del nacimiento, del nacimiento del bebé, y básicamente va a estar dada por la presentación podálica. Es ese niño durante los controles prenatales, se le comenta a la mamá que evidentemente el bebé está en una presentación podálica, puede hacer presentación de pies, presentación de nalgas, y adicionalmente pueda tener algunas alteraciones, principalmente el índice de líquido amniótico. Entonces tenemos pacientes que tienen oligohidramnios o anhidramios. Esas condiciones pues siempre van de la mano con un antecedente que es primogénito y básicamente está ligado a que el útero de esa mamá primigestante es un útero muy tónico, es un útero muy rígido, y eso de cierta forma limita los arcos de movimiento de las caderas, que son importantes para la acomodación de estas durante ese proceso de desarrollo del bebé en el útero. Hay unos estudios que determinan que como factor de riesgo adicional tenemos el sexo femenino. Y básicamente está muy ligado a una hormona que es transmitida a través de la mamá al hijo, que se llama la relaxina. Y esta hormona pues nos permite que de cierta forma haya una inestabilidad o de cierta forma una laxitud aumentada a nivel de las articulaciones, principalmente la cadera, lo cual predispone a que haya una pérdida de esa relación articular. Ya habíamos hablado del sexo femenino y el antecedente familiar, que estamos hablando inclusive hasta un 34%, ya estamos hablando de un factor de riesgo genético, donde en primero e inclusive hasta segundo grado de consanguinidad podemos encontrar antecedentes de displasia del desarrollo de la cadera o inclusive algunas otras antecedentes que van relacionados con la displasia del desarrollo de la cadera. Hay varios estudios que determinan que la displasia del desarrollo de la cadera tiene una relación directa con el pie plano. Entonces aquí podemos ver que 1 de cada 3 niños que en algún momento de su vida han desarrollado displasia de cadera pueden en algún momento desarrollar pie plano. O en su defecto podemos verlos de una forma retrospectiva, que desafortunadamente puede pasar, que llegan los niños a la consulta de ortopedia, inclusive de pediatría, presentando síntomas de dolor en sus piernas, les hacen un diagnóstico de pie plano y miran retrospectivamente la evolución del tema de las caderas y encuentran una displasia residual asociada a la. Adicionalmente, hay algunas tendencias y algunas prácticas muy de moda que inclusive se están socializando en redes, que es el del swaddle, que es básicamente envolver a los niños. Entonces, son tendencias donde envuelven completamente a los niños y no permiten desde su nacimiento una adecuada movilización de sus caderas. Esas tendencias que de cierta forma tienen una explicación buscando suprimir un efecto tipo moro, un reflejo moro, que permita que el niño pueda dormir, se ha visto que tiene un efecto negativo a la movilización y el proceso de maduración de las caderas. Entonces, de cierta forma, es riesgo-beneficio utilizar este tipo de prácticas como el swaddle, que se ve muy frecuentemente en las redes sociales y que inclusive invitan a que lo hagan con mucha frecuencia desde el momento del nacimiento de los bebés. Hay otros factores de riesgo que van muy de la mano, el hecho de asociar algunas patologías como la displasia del desarrollo de la cadera, como la tortícolis congénita. Entonces, ese bebé que ustedes ven durante el estudio digamos que en el momento del posparto, como tal, el posparto inmediato en las primeras 24 horas, que les llama la atención una posición que nos sugiere un tipo de tortícolis congénita, pues debemos estudiar, por supuesto, una posible displasia del desarrollo de la cadera. Y adicionalmente, la asociación entre esta condición de la displasia de cadera
con algunas otras malformaciones a nivel de los miembros inferiores, principalmente el pie equinovaro adulto, o también conocido como pie sambo o pie chapín, que es una condición que obviamente es muy llamativa y es de las cosas que más llama la atención en el momento en que el niño nace, y que obviamente si están relacionados con estas condiciones de displasia, pues se van a poder diagnosticar y están directamente relacionadas. Los últimos estudios también asocian a la deficiencia de vitamina D materno-fetal. Entonces, hemos visto que algunas mamás que durante su proceso de gestación tienen déficit de vitamina D, ya sea por bajo consumo en algunos alimentos o la baja exposición al sol, han visto que tienen tendencia a desarrollar displasia del desarrollo de la cadera por algunas condiciones hormonales asociadas. Entonces, este en conjunto de situaciones pues, nos llevan a que estos pacientes de entrada tienen factores de riesgo y estos son los principales que tenemos que tener alerta en el momento en que vayamos a hacer el examen físico y de forma consecuente hacer también un muy buen tamizaje a nivel de las caderas, ya sea con ecografía, como lo vamos a ver más adelante, o ya sea con una radiografía. Pero estos son los primeros que tenemos que identificar para poder hacer un exhaustivo diagnóstico inicialmente clínico. Entonces, recordemos un poco con referente a la anatomía patológica de la displasia de cadera. Básicamente, ¿qué es la displasia? En pocas palabras, básicamente es un proceso de alteración en la maduración de las caderas. Recordemos que la cadera es básicamente un componente de una enartrosis, es una articulación enartrósica donde hay una cabeza del fémur que se encuentra en conjunto con un acetábulo, que es una concavidad, y esa relación entre una convexidad y una concavidad, pues por supuesto va a permitir el adecuado movimiento de nuestra extremidad. Y esa alteración en ese proceso de maduración de ese acetábulo inicialmente que es plano y que con el tiempo se va volviendo cóncavo, va haciendo que desarrolle algunas alteraciones que van de la mano no solamente con el componente estructural de la cadera, o el componente óseo de la cadera, sino también con otros componentes como son alteraciones del labrum, que son estructuras netamente cartilaginosas o de tejidos blandos, como la cápsula articular, el labrum, y algunas otras estructuras del pliegue sinovial, la membrana sinovial, el pulvinar, que es una estructura que está en el trasfondo acetabular, etcétera, etcétera. Todo este proceso de alteración en ese proceso de maduración, pues va a conllevar más adelante algunas de procesos degenerativos que con el tiempo pues van a generar el deterioro de la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, es muy importante entender esto, iniciando, por supuesto, desde el punto de vista de la displasia simple, que es ese proceso de inmadurez, y es lo que nosotros vemos que le decimos a los papás, bueno, tu bebé tiene 4 meses, pero tu cadera o la cadera de tu bebé no es de un niño de 4 meses, no va acorde con su edad cronológica. Fácilmente podemos tener un bebé de 4 meses, pero su edad de sus caderas pueden ser de un niño recién nacido. Eso en cuanto a la displasia simple, pero esa pérdida de esa relación articular también lo conocemos como subluxación, cuando está parcialmente perdida, o cuando hay una pérdida completa de esa relación articular, que es lo que llamamos luxación de cadera. ¿Qué tenemos de importante y qué es ya identificando nuestros factores de riesgo, ya sabiendo, por supuesto, cuáles son estos pacientes que tenemos que ponerle mucha más atención para hacer un diagnóstico de displasia y el desarrollo de la cadera? Lo primero que tenemos que hacer es un examen físico exhaustivo. Y el examen físico exhaustivo básicamente va ligado a unas maniobras específicas, como la que podemos ver en esta imagen. Esta maniobra se llama la maniobra de Ortolani, que es una maniobra para determinar una inestabilidad de la cadera, es esa cadera que está luxada y que la podemos reducir. Y básicamente va ligada a una posición de las manos. Nuestro pulgar debe estar en la cara interna del muslo y el resto de los dedos van a estar más o menos a nivel del trocánter mayor. Lo que hacemos es básicamente hacer una abducción, una separación de nuestras piernas, y con nuestros dedos, del segundo al quinto dedo, vamos a hacer una introducción, vamos a hacer una reducción de esa cadera que inicialmente estaba luxada y que se puede reducir. Eso nos permite poder identificar una cadera inestable, ¿de acuerdo? Y Barlow básicamente es todo lo contrario, es esa cadera que está reducida, pero es tan inestable por todas estas condiciones que hemos hablado, que se pueden luxar. Entonces fácilmente hacemos la misma maniobra, hacemos una maniobra no de abducción, sino hacemos una maniobra de aducción, es decir, unimos nuestras rodillas y en ese momento en que hacemos la unión de las rodillas, hacemos un poco de presión hacia posterior
y hacia afuera y tratamos de luxar esa cadera que está inicialmente reducida. Eso, pues por supuesto, nos indica evidentemente una inestabilidad que por supuesto tenemos que manejar. Eso en cuanto a la inestabilidad. Pero la displasia simple, que es la displasia más frecuente a nivel de las caderas, tienen una particularidad, que es la limitación para la abducción o a la apertura de las piernas. Cuando nosotros tenemos una valoración de un paciente que tenemos una disminución de esa abducción por debajo de los 70 grados, es cuando debemos sospechar que básicamente hay una retracción de los músculos aductores, principalmente el aductor largo, ¿sí? Y de esa limitación y de esa retracción de sus aductores, pues fácilmente hace que se genere ese examen físico o ese hallazgo clínico en el examen físico de la limitación a la abducción de las caderas. La recomendación es, por supuesto, hacerlos de forma individual, cada una de las caderas por separado. Hacemos la fijación de una cadera y en ese momento que hacemos la fijación de una cadera, en este caso la cadera derecha, hacemos la separación de la cadera izquierda y vamos viendo cuántos grados de abducción tiene el niño en el momento que hacemos la separación de nuestras rodillas. Otras maniobras que nos orientan, por supuesto, ya más ligadas a la luxación como tal, es la maniobra de Alice y la maniobra de Galeazzi. La maniobra de Alice, la primera a la izquierda, donde podemos ver una asimetría de alturas de las rodillas, viéndola, por supuesto, a nivel de, viéndolas frontalmente, y básicamente va muy ligado a una discrepancia de longitud a expensas del segmento de la tibia, de la pierna como tal. Y el Galeazzi, que básicamente es la elevación de estas dos, y vamos a ver una diferencia también de las rodillas en la proyección lateral, viéndolo de medio lado, y podemos ver también esa asimetría a nivel de las rodillas, y está muy ligado a una alteración en los segmentos femorales, básicamente por posiblemente luxación de cadera. Aunque podemos encontrar otras patologías, como el fémur corto congénito, y algunas otras condiciones esqueléticas, de displasias esqueléticas que nos pueden orientar a estos signos de positividad. Y el otro signo, que ya es un signo un poquito más avanzado, que es el signo del Trendelenburg o la marcha del Trendelenburg, que es una cojera importante, y básicamente va a estar ligado a una inestabilidad de la cadera o una alteración del brazo de palanca de un músculo muy importante, que se llama el músculo glúteo medio. Y esta alteración de esta palanca hace que esa cadera, que esa hemipelvis, no sea estable por ese músculo glúteo medio. Y cada vez que le pedimos al paciente que se coloque en posición monopodal, es decir, que se pare en un solo pie, esa glúteo medio no va a permitir mantener esa cadera o esa hemipelvis elevada y lo que hace es un descenso de la pierna contralateral. Ese descenso de esa pierna contralateral, pues por supuesto es un signo de Trendelenburg positiva y nos orienta a una alteración de ese glúteo medio que por lo general va de la mano por un proceso de luxación de cadera. Pero, ¿por qué es importante el diagnóstico temprano de la displasia? Aquí vamos a entrar un poquito en materia de qué es lo que realmente nos interesa. Y básicamente va muy ligado a un proceso de inmadurez. Ese proceso de inmadurez de esa displasia de cadera va a generar un estrés mecánico y con el tiempo ese estrés mecánico va generando un daño muy importante a nivel de las estructuras de la cadera. Hablamos de la cabeza del fémur y hablamos del acetábulo. Pero principalmente hablamos del componente cartilaginoso acetabular y dentro de ellas algunas estructuras que le dan soporte a la cadera, como es el labrum, que la vamos a ver más adelante. Pero estas situaciones, pues obviamente van a tener un compromiso muy importante con el paso del tiempo. Esa inmadurez, ese estrés mecánico, todo ese daño progresivo a nivel de la matriz cartilaginosa acetabular de la cabeza del fémur y del labrum de la cadera, pues por supuesto nos va a llevar a que se empiece a generar un deterioro de ese cartílago y de esa cadera como tal. Es por eso que hablamos entre el 30 y el 40% de los pacientes con displasia de cadera no tratada genera artrosis, que es básicamente un proceso de envejecimiento, de desgaste de las caderas de una forma prematura. Tan así que cuando identificamos estos factores, pues vamos a necesitar hacer algunas intervenciones quirúrgicas, que son básicamente estas que podemos ver en esta imagen. Hay muchas técnicas quirúrgicas que lo que hacemos es tratar de que esa cadera no se dañe tempranamente, que le pueda durar toda la vida, que el paciente pueda llegar a los 80, 90 años, fallecer de otra causa y que no sea la cadera un causante de deterioro de la calidad de vida. Pero básicamente va a terminar en eso,
que es básicamente la radiografía de un paciente, de ya un paciente inclusive no tan viejo, es un paciente ya de más o menos unos 45, 50 años, con un proceso de desgaste. Miren cómo, sobre todo en su cadera derecha, en la derecha de nuestra pantalla, cómo se puede apreciar una pérdida completa de ese espacio articular. Hay una anquilosis que llamamos nosotros, hay una fusión entre la cabeza del fémur y el acetábulo, lo cual pues va a llevar a un deterioro. Son esas personas jóvenes de 45, 50 años, que por supuesto no van a poder hacer muchas actividades de la vida cotidiana de una persona de esa edad, porque les va a doler. Entonces tienen que usar bastones, tienen que inclusive usar muletas, o en el peor de los casos van a necesitar de pronto hasta silla de ruedas si no se hace un manejo respectivo de este problema. Y cuando ya se presenta este problema, pues vamos a tener ya la necesidad de cambiar esa cadera, y es cuando pensamos en cirugías un poco más grandes como el reemplazo articular. ¿Qué implicación tiene la displasia de cadera en la sociedad? Entonces aquí tenemos que hablar desde el punto de vista de sociedad, de países, de continente, ¿sí? Hablamos de nuestros países latinoamericanos y desafortunadamente el tema, digamos que tiene una implicación muy relevante desde el punto de vista del gasto de los ministerios de salud, del recurso económico que se pueden gastar los ministerios y las políticas públicas buscando evitar estas enfermedades. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este artículo, es un artículo muy interesante, que lo hicieron en Inglaterra, y básicamente es un artículo de que explica cuáles son los costos de la detección tardía de la displasia del desarrollo de la cadera. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, varios ejemplos de cómo puede ser el costo de un tratamiento de un paciente con un diagnóstico temprano de la displasia, utilizando algunos tratamientos como el arnés de Pavlik, asociados a la consulta inicial de ortopedia, a un tratamiento fisioterapéutico y demás, que termina siendo de cierta forma de bajo costo. Pero cuando dejamos pasar el tiempo y cuando tenemos un paciente en situaciones muy tardías, pues vamos a necesitar en primera instancia una primera valoración por un ortopedista infantil, vamos a necesitar unos tratamientos especiales que tienen un costo adicional como es las reducciones cerradas y en algunos casos reducciones abiertas y osteotomías que tienen por supuesto unos costos adicionales muy importantes para los ministerios de salud, para los países, sobre todo en países en vías de desarrollo como los países latinoamericanos. La artrograma, el cambio de la espica, los procedimientos quirúrgicos como tal, tienen un costo y un valor que desafortunadamente, si nos podemos centrarnos en el punto de vista económico, pues tiene una relevancia importante, pero a la hora, la verdad, nosotros somos médicos y a lo que nos interesa es la parte de la salud de nuestros pacientes. Pero realmente esto es un mensaje para que también llamemos a integrar todas estas situaciones desde el punto de vista de salud pública, encontrar que esto es una situación que nos preocupa a toda la población en general porque hay muchos casos y que pues obviamente puede afectar desde el punto de vista económico a los recursos de los ministerios de nuestros países. ¿Qué es importante ahora de este tema del el costo, de la importancia clínica y demás? Es el tamizaje de cadera pediátrica para los niños. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay muchos estudios, y en este estudio es un estudio bastante interesante porque es un metoanálisis publicado en esta revista en Cochrane, es una revista bastante seria, y nos permite, por ejemplo, hacer un análisis de los programas de screening o de tamizaje para la displasia y el desarrollo de la cadera. Y básicamente lo que nos resume este artículo es básicamente la importancia de hacer un tamizaje universal, es decir, todo niño, sin excepción, debe tener un tamizaje tanto clínico como imaginológico para el diagnóstico temprano de la displasia del desarrollo de la cadera. En algunos países esto no está estipulado. En Colombia les puedo contar que el tamizaje universal es una política pública que indica que los niños a partir de los 4 meses de vida se les debe tomar una radiografía de las caderas, sin excepción. Cualquier niño nacido en Colombia o inclusive, digamos que con acceso a los servicios de salud de Colombia, tiene el derecho de tener una radiografía de cadera a partir de los 4 meses. Sin embargo, digamos que este tamiz hemos tratado de que se pueda extrapolar a todos los países de Latinoamérica, países hermanos como México, como Chile,
ya tienen esto muy bien estipulado, no solamente con la radiografía, sino con otros métodos, inclusive diagnósticos más tempranos, como son la ecografía de cadera, que les vamos a hablar de la importancia de ella. Y esto pues nos va a permitir que podamos inclusive diagnosticarlos y tratarlos de una forma muy temprana. Entonces, basado en esto, hay muchos artículos y muchas digamos que discusiones con referente a que si se debe hacer un tamizaje universal, es decir, todos los niños sin excepción deben tener algún tipo de screening para el diagnóstico de la displasia, o si se debe hacer un diagnóstico selectivo, es decir, escoger algunos niños que tengan factores de riesgo para poder en algún momento hacer este screening o este tamizaje para el diagnóstico de la displasia. Y para eso traigo este artículo, que es un artículo bastante interesante, donde lo que básicamente es el mismo artículo, lo traigo en inglés y en español para todos, y básicamente lo que implica es que aunque esté ese niño en las manos más expertas, ¿sí? Los ortopedistas pediátricos, que somos los que más tocamos las caderas de los niños, pues se puede pasar, no pueden ser diagnosticadas adecuadamente, pueden ser engañados por el examen clínico y se pueden pasar algunas luxaciones o se pueden faltar algunas luxaciones de cadera en los niños. Aunque en el examen físico no detecta totalmente las displasias, hasta el 14% de las caderas luxadas en este estudio no fueron diagnosticadas clínicamente. Entonces, bajo este principio, se requiere que se haga un adecuado estudio confirmatorio, además de la clínica, para poder hacer el diagnóstico temprano de esta situación. Y aquí hablamos de la ecografía, que es nuestro primer actor del tamizaje en la displasia del desarrollo de la cadera. Y hablamos que la ecografía detecta displasia de cadera, inclusive con un examen físico normal, teniendo en cuenta hasta las mejores manos, y sin factores de riesgo. Entonces, pacientes que no tienen ninguno de los factores de riesgo que hablamos anteriormente, y a pesar de eso, también tienen el examen físico normal, no tienen Barlow, no tienen ortolani, no tienen limitación para la apertura y demás, y se les hace la ecografía y, oh sorpresa, encontramos displasia de cadera. Entonces, el apoyo de los exámenes, en este caso, nos indica que la ecografía nos va a permitir inicialmente desde el primer mes de vida, como lo vamos a ver más adelante, confirmar esa sospecha o ese posible diagnóstico de displasia. Entonces, ante esta situación, pues el tamizaje universal sería la mejor opción. Entonces, basado en esto, pues miren cómo, por ejemplo, aquí se puede ver cómo la sensibilidad de la displasia de cadera en algunas pruebas pues va disminuyendo. Entonces, aquí el Barlow positivo pues tiene una sensibilidad muy baja. La radiografía antes de los 4 meses, como lo vamos a ver más adelante, también tiene una sensibilidad muy baja, pero el ultrasonido sí nos va a permitir poder hacer un diagnóstico de una forma mucho más temprana como factor predictor positivo de la displasia de cadera. Y el ortolani positivo de igual forma tiene una sensibilidad bastante baja, la radiografía antes de los 4 meses, ya les explico por qué. Es un factor también con una sensibilidad muy baja, y el ultrasonido pues por supuesto también nos va a tener una muy buena, nos va a permitir un muy buen diagnóstico. De aquí en adelante vamos a hablar de dos métodos que son muy importantes para el diagnóstico temprano, y el primero es la ecografía de cadera, que se recomienda en niños menores de 4 meses como tamizaje universal, y radiografía de caderas en niños mayores de 4 meses. Entonces, si podemos obviamente identificar a este niño y lo enviamos desde muy temprano, desde el primer mes de vida, a la ecografía, fabuloso. Podemos diagnosticarlos y tratarlos de una forma temprana. Si por alguna razón no podemos canalizarlos, tendríamos que tener un muy buen sistema de canalización del sistema de salud de cada uno de nuestros países para que se pueda llevar a partir de los 4 meses a una radiografía de cadera. Y esa radiografía de cadera, pues por supuesto nos va a permitir hacer un buen diagnóstico y un seguimiento inclusive del tratamiento que requiera este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este artículo, por ejemplo, muestra cuál es la efectividad y cuál es, digamos que la evaluación mundial y cuál es la realidad de un análisis que se está haciendo retrospectivamente de la eficacia del screening. Y obviamente ese screening o ese tamizaje nos indica que es evidentemente muy importante debido a que permite
poder hacer el diagnóstico temprano y por consiguiente el tratamiento de una forma también temprana. Ahora, ¿por qué utilizar la ecografía de cadera? Entonces ustedes me van a decir, ¿por qué no le pedimos de una vez desde muy pequeño la radiografía y listo? ¿Por qué necesitar la ecografía de cadera desde el primer mes de vida? Y la ventaja y la real ventaja es que la ecografía de cadera tiene varias ventajas y varias cosas que son diferentes que van a complementar la radiografía. Y básicamente las ventajas de la ecografía es que permite ver contornos de las estructuras no osificadas y cartilaginosas. Como sabemos, la radiografía solamente nos va a mostrar los huesos, pero detrás de la ecografía podemos ver otra cantidad de estructuras muy importantes, casi a la par de exámenes como las resonancias, donde en algún momento podemos ver el cartílago acetabular, podemos ver el labrum, podemos ver el pliegue sinovial, la cápsula articular, podemos ver estructuras musculares muy importantes como el músculo glúteo medio, ¿sí? Podemos ver una cantidad de estructuras rebordes condroóseos que nos permiten identificar cuáles son estas caderas que se encuentran luxadas. Permite una evaluación dinámica en tiempo real, es decir, podemos tener a este bebé, podemos hacer la ecografía y mientras vamos haciendo esta ecografía, pues vamos viendo cómo se va comportando esa cadera, si está reducida, si se luxa, si no se reduce, si sigue displásica en tiempo real. No vamos a tener que verla, no, le tomamos la radiografía y la vemos hasta un mes después o 15 días después, no. Podemos hacer todo un manejo integral de forma dinámica en ese momento en que se hace la ecografía. Se puede realizar en el consultorio y este es, por ejemplo, un ejemplo de un niño que yo le estoy haciendo la ecografía y la podemos hacer fácilmente en el consultorio sin ningún problema. Obviamente con los papás allá al lado, resolviendo todas las dudas y inquietudes que ellos puedan tener y permitiendo hacer un análisis real y actual de sus caderas. No conlleva un efecto nocivo de la radiación ionizante y es una preocupación constante de los padres. Entonces aquí podemos ver papás que en algún momento están todo el tiempo ay, que tanta radiografía, es que de pronto le da cáncer, no sé qué, o sea, una cantidad de preocupaciones asociadas a la radiación que producen las radiografías. Y realmente la ecografía, pues por supuesto, no es un método que genere una radiación y digamos que va a disminuir esa ansiedad y esa preocupación por parte de los padres para este estudio. Es un método sistemático y estandarizado. La mayoría nos van a decir, no, eso es un examen que es operador dependiente y demás, pero realmente el método está tan estandarizado y sistemático que la persona, inclusive hasta con conocimientos básicos de ecografía, puede hacer una ecografía muy bien hecha. Es un método que es fiable, es un método que es reproducible, ¿sí? Y realmente nos va a permitir poder hacer un muy buen diagnóstico de la displasia de cadera. Es un método seguro para el paciente, colocamos siempre al paciente en decúbito lateral con las caderas en extensión, el método que se utiliza en estos momentos en el mundo, el cual yo tengo el entrenamiento y se llama el método de Graf. Nos va a permitir a través de una técnica con el paciente en decúbito lateral hacer un análisis de la anatomía completa de las caderas. Y como ya lo hemos visto, pues es el diagnóstico es correcto, es un diagnóstico con una alta sensibilidad y con una alta especificidad para el diagnóstico de la displasia de cadera. ¿Por qué es importante el diagnóstico con ecografía? Y este artículo es bastante interesante porque nos permite poder identificar cuál es la efectividad de este screening. Y la efectividad del screening del ultrasonido a nivel de la displasia y el desarrollo de la cadera, pues básicamente va muy ligado al momento en que se haga esta ecografía. Y básicamente la efectividad va muy ligada al diagnóstico y va muy ligada al tratamiento, a la efectividad del tratamiento. Entonces, por ejemplo, el doctor Pavlik, que es una de las personas que en el mundo sabía más de displasia de cadera, que es el inventor del arnés de Pavlik, hasta 1955 recomendó que se debe iniciar el tratamiento de la displasia de cadera antes de los 2 meses de vida. Después de los 2 meses de vida, pensar en dar un tratamiento, pues estamos hablando de un tratamiento tardío. Para muchos dirán, no, pero ¿cómo va a ser tardío esto de los 2 meses? Y sí, efectivamente, después de los 2 meses, la respuesta al tratamiento va disminuyendo progresivamente en la medida en que el niño va creciendo. Y básicamente va muy ligado a esto, es la efectividad y el porcentaje de los tratamientos que van teniendo los niños en la displasia del desarrollo de la cadera en la medida en que va pasando, que vamos utilizando el ultrasonido
y nos va a poder obviamente disminuir ese porcentaje de tratamientos con el uso de la displasia del desarrollo de la cadera. Y también la cantidad de cirugías que son llevados estos pacientes a estos procedimientos. En la medida en que va pasando los años, miren, por ejemplo, desde el 2010 hacia adelante, cómo va disminuyendo progresivamente el uso de las reducciones cerradas o de los procedimientos quirúrgicos con el diagnóstico temprano, con la ecografía y obviamente con el uso de los dispositivos como el arnés de Fabry. ¿Cuál es el mejor momento para hacer la ecografía? ¿En qué momento sería como el momento ideal? Pues este estudio, por ejemplo, nos resume 1.683 recién nacidos vivos y básicamente recomiendan que se debe hacer por encima de los 28 días. El factor predictivo positivo de antes de los 28 días es del 86%. Por cierto, es un porcentaje bastante alto y muy bueno, ¿sí? Y se recomienda, como ustedes van a darse cuenta, que el ultrasonido se debe tomar en los niños con factores de riesgo desde la segunda semana de vida y sin factores de riesgo al mes. Entonces, miren, por ejemplo, acá en estas dos gráficas, en estas dos imágenes, cómo los falsos positivos van aumentando en la medida en que se van haciendo más tempranamente las ecografías. Mientras que un niño mayor de 28 días tenemos un falso positivo de 2.7%. Entonces, estamos hablando de un factor muy relevante cuando se hacen el screening con la ecografía después de los 28 días de vida. Y básicamente la ecografía pues, esta imagen, aparentemente se ve bastante compleja, pero ya más adelante para la próxima semana, con el doctor Napuri, si me lo permite, tenemos una charla más adelante de hablar un poco más de la ecografía de cadera como método y se van a dar cuenta que esta ecografía, aunque ustedes la vean un poco compleja y parece difícil de interpretar, es muy sencilla y para las personas que de cierta forma están familiarizadas con las radiografías de cadera, pues se van a dar cuenta de que es realmente muy sencillo de interpretar y cualquier persona con una muy buena interpretación imagenológica nos va a permitir identificar cuáles son las caderas que están displásicas, cuáles están luxadas, cuáles están no. Y básicamente la ecografía se requiere un aparato muy sencillo, muy básico, que es un ecógrafo convencional con un transductor lineal de 7.5 MHz. Lo único que se recomienda es un software con el método de Graph para poder hacer un análisis cuantitativo, hacer las mediciones de los ángulos alfa y beta y que nos va a permitir, por supuesto, para el diagnóstico de esta displasia de cadera. Ahora vamos a hablar un poquito de la radiografía de la cadera, que es la otra parte que estamos hablando ya después de los 4 meses. Y básicamente es esto, es identificar esta radiografía. Todos yo creo que podemos en algún momento ver en nuestra práctica clínica como médicos generales, pediatras, ortopedistas, inclusive como pacientes, como familiares de pacientes ven esta imagen. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene de especial esta radiografía y cómo la podemos interpretar? Y realmente lo más importante en el momento de la interpretación es saber cómo está bien tomada una radiografía para que nos pueda brindar información muy adecuada. Y básicamente la información adecuada va muy ligada a la rotación y a la interpretación de la cadera. Entonces, lo primero es saber que nuestros agujeros obturadores deben ser del mismo tamaño. Si hay una asimetría de nuestros agujeros obturadores, pues por supuesto indica que seguramente la radiografía está rotada, está inclinada, está de cierta forma no muy bien tomada y esto puede ocasionar algunos trastornos, por ejemplo, en las mediciones más adelante que se los voy a mencionar. Ya después de que podamos identificar que la cadera, la radiografía está muy bien tomada, hay que tomar varios parámetros imagenológicos radiográficos muy importantes. Lo primero es una línea que va por el cartílago trirradiado, que es el punto de crecimiento central del acetábulo, ¿sí? Que es la parte más inferior e interna del acetábulo como tal. De cartílago trirradiado a cartílago trirradiado se pasa una línea, se llama la línea H o línea de Hilger-Rainer, y vamos a pasar 2 líneas, que son las líneas P o líneas de Perkins, que básicamente son las líneas que van por la parte más externa, super externa del acetábulo. Esto nos va a formar unos cuadrantes, que son los cuadrantes de Obredan, y esos cuadrantes nos va a permitir orientarnos hacia dónde debe estar la cadera. Y básicamente en este paciente, por ejemplo, que tiene 4 meses, todavía no tiene núcleo de osificación, pero ahí está, no se ha osificado, y es básicamente donde están esas bolitas rojas. Y esas bolitas
Y el núcleo de osificación debe estar siempre en la parte, en el cuadrante inferior interno de ese cuadrado, de ese cuadrangular que se forma ahí. Debe estar en el cuadrante ínfero interno, debe estar la cabeza femoral. También tenemos que ver otro parámetro muy importante, que es, pasamos una línea en Hilger-Reiner y vamos a tener que medir una cosa que se llama el índice acetabular, que es básicamente la inclinación de estas líneas, ¿sí? Que es básicamente pasar una línea a través del borde más inferior de los acetábulos. Y esto pues nos va a permitir dar un ángulo. Como para que ustedes tengan una idea de si de pronto no están familiarizados, deben formar un ángulo que los niños nacen con 30 más o menos 3 grados, van disminuyendo 1 grado por los primeros 6 meses de vida, es decir, que a los 6 meses tenemos 24 grados más o menos 3, y disminuye 0.5 grados los siguientes 6 meses hasta el año de vida. Entonces, más o menos entre el año de vida ya tenemos 21 o 22 grados, a los 6 meses tenemos 24 más o menos 3 y nacemos con 30 más o menos 3 grados. Y esto es un punto de referencia, de reparo, para determinar si realmente el acetábulo tiene una configuración adecuada o no. Adicionalmente, vamos a tener que ver varias cosas. Estas líneas que se forman acá entre la parte más interna del agujero obturador y la parte más interna del borde interno del cuello femoral se llama el arco de Shenton, que es esto, el cual debe ser continuo, no va a haber una interrupción en la formación de ese arco de Shenton. Deben formar este arco que se llama el arco de Calvé, que es básicamente esta línea continua que se forma entre la parte más externa del cuello femoral y la parte más externa, super externa del acetábulo, llegando hacia el alerón iliaco. ¿De acuerdo? Si estas líneas están continuas, nos hacen orientarnos a que la cadera está estable y que no se encuentra en ningún estado de subluxación o de luxación. Otro parámetro muy importante es la parte del reborde superexterno. El reborde superexterno acetabular debe tener una punta, debe formar un ángulo agudo, como pueden ver aquí en el dibujito, y realmente deben simular como nosotros llamamos el signo de la gaviota. Hagan de cuenta como si fuese una gaviota cuando estamos haciendo un paisaje o cuando éramos niños que hacíamos un paisaje y hacíamos una gaviota. Debe formar ese ángulo agudo cuando tenemos una cadera que se encuentra en condiciones normales. Y otra cosa muy importante es la línea de presión cefálica acetabular, que es una línea gruesa blanca que se puede ver que es más radiopaca en el trasfondo acetabular y que debe ser simétrica, debe ser igual, tanto desde el borde interno del acetábulo hasta la parte externa del acetábulo debe ser totalmente igual. Y aquí lo podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos ejemplos de qué puede ser esto. Entonces miren todo lo que hemos hablado. Como pueden notar acá, no sé si alcanzan a notar bien la flecha, pero aquí podemos ver este acetábulo completamente plano, no tiene el signo de la gaviota, es completamente, no se encuentra formado el reborde superior externo, no tiene los núcleos de osificación de la cabeza femoral, sí tiene los arcos de Shenton porque no está luxada, pero sí está muy displásica. ¿Sí? Esta línea, que es la línea de impresión cefálica acetabular, miren cómo se ve irregular, no se ve pareja, no se ve totalmente homogénea o simétrica, desde la parte más interna hasta la parte más externa del acetábulo, no se ve irregular, y eso pues nos orienta evidentemente a que este paciente con 4 meses pues está desarrollando una displasia del desarrollo de la cadera. A diferencia de este caso, que es un paciente donde ya miren, de igual forma tiene displasia, no tiene el reborde superexterno bien definido, no tiene cabeza femoral, ¿sí? La línea de impresión cefálica acetabular no se ve tan muy bien definida, el arco de Shenton, miren que no se ve, aquí se ve interrumpido, aquí está la parte interna del cuello femoral, aquí se ve la parte más interna del agujero obturador, entonces realmente hay una pérdida de esa simetría de ese arco de Shenton. El arco de Calvé, que es el otro arco que habíamos visto por acá, también se ve obviamente discontinuo. Entonces, este paciente nos orienta a que evidentemente tiene una luxación de la cadera. Y obviamente esto pues tiene unas clasificaciones y todo, no voy a entrar un poco en materia, pero básicamente dependiendo de la ubicación de nuestro cuello femoral y por consiguiente de nuestra cabeza femoral, vamos a ver
vamos a definir si realmente está subluxada, luxada y qué clasificación va a tener. Una clasificación grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y eso pues nos va a orientar a definir cuál va a ser la conducta a seguir. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar y para llevar a casa, se tienen que identificar los factores de riesgo de una posible displasia de desarrollo de la cadera. Entonces, recordar siempre hacer una muy buena anamnesis, una muy buena historia clínica, poder identificar todos los factores de riesgo, primigestante, sexo femenino, parto por cesárea por posición podálica, antecedentes familiares, no entabacar y ni envolver a los niños de una forma irregular, permitir que puedan mover sus caderas. Esto, pues, identificar los factores de riesgo para poder hacer un muy buen examen físico en las primeras 24 horas, que son fundamentales. Hacer todas las pruebas que hemos hablado, Barlow, Ortolani, limitación para la abducción, ALICE, Galeazzi, que son pruebas, por supuesto, que nos dan un grado de sensibilidad para el diagnóstico. Y ya teniendo en cuenta todos estos, tanto los factores de riesgo como el examen físico, pues tener de la mano a todos estos estudios imaginológicos. Entonces tenemos la ecografía, que es el gold estándar en los primeros 4 meses de vida, y el seguimiento imaginológico después de los 4 meses para no solamente confirmar el diagnóstico, sino para también evaluar su tratamiento. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Márquez, por una excelente presentación de una patología que muchos padres de familia dejamos pasar y no le damos la importancia a una luxación congénita de cadera. Le invitamos a la licenciada Edith Pariona, directora de Infosalud, para que nos pueda dar algunas palabras. Hola, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está doctor Bernel Márquez Benítez? Un gusto y un honor saludarlo. Quien le saluda es la licenciada Edith Pariona, actualmente directora ejecutiva del Ministerio de Salud de Perú. Una vez más, felicitar a la red y también al doctor Eric Naupari, quien pues siempre hace posible y realiza estas gestiones para poder realizar lo que es la tecnología a través de la tele-IEC. Nosotros desde la Dirección de Infosalud promovemos este uso de las TIC, no solamente en lo que es la tele-IEC, sino también en la telecapacitación. Y una vez más, de nuestra parte, desde el Ministerio de Salud, siempre damos todo el apoyo técnico y operativo a todos nuestros profesionales a nivel nacional en Perú y en este caso a la región Apurímac. Esperamos, doctor Bernel Márquez Benítez, que sea parte también de nuestra red nacional de telesalud. Y de verdad, muchas gracias por su gran ponencia que usted ha realizado el día de hoy. Para nosotros eso es muy importante y muy reconfortante, sabiendo como que otros países también se suman a esta iniciativa que ya nosotros venimos trabajando de manera puntual desde el 2018 como Ministerio de Salud. Para nosotros le hago una felicitación nuevamente y un reconocimiento a su persona y esperemos que no sea primera el cual podamos tenerlo a usted como ponente. De verdad, muchísimas gracias. Esto fortalece nuestras capacidades y su experiencia, nuestro recurso humano de nuestra región Apurímac. A lo mejor posterior a ello, lo vamos a invitar también desde el Ministerio de Salud para que usted haga una ponencia no solamente para la región Apurímac, sino también una ponencia a nivel nacional, donde va a llegar la ponencia a nivel de todos los peruanos, porque nosotros somos el Ministerio de Salud que estamos en constante comunicación con todas las regiones de nuestro Perú. Muchísimas gracias, doctor Bernel Márquez Benítez, y agradecerle por esta participación el día de hoy que usted ha tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las gracias por la invitación. Las gracias a la licenciada Edith, las gracias al doctor Bernel. No va a ser la única oportunidad que vamos a contar con la presencia del doctor Bernel. Por interno hemos quedado que para el día 7 de marzo tenemos un tema parecido que es una telecapacitación.
Excelente, excelente. Muchas gracias, doctor Eric, y también todo su equipo. Y vamos coordinando por interno a lo mejor para poder hacer una capacitación o a nivel nacional. Y sí nos gustaría contar con la presencia del doctor Bernel. Por Muchas gracias. supuesto, licenciada. Muchas gracias, doctor Muchas Bernel. gracias, Muchas licenciada. gracias, Muy Eric. buenas tardes. Muchas gracias. Doctor Bernel, hay algunas preguntas. Dentro de las preguntas que han sido mandadas vía el chat del Zoom, está ¿cuál es la incidencia en lo que es la displasia de cadera o la malformación a nivel de niños entre varones y mujeres? Bueno, mira, la incidencia, como lo hablamos en la primera diapositiva, es más o menos de 2.7 por 1000 nacidos vivos, pero en cuanto a porcentaje, estamos hablando de que el porcentaje de niñas es más alto que el de varones. Hablamos de más o menos una relación de 80% en el sexo femenino versus 20% en el sexo masculino. Para la presentación o para que tengamos como producto una displasia congénita de cadera, ¿tiene que ver mucho la técnica al momento del parto? Pues básicamente el parto, la relación del parto no está directamente influenciando la displasia de cadera. Hay partos por cesárea, hay partos normales y eso pues no va a tener ninguna relevancia directa con la displasia. En este caso, por ejemplo, el tema va más ligado a la posición del bebé, por ejemplo, en el caso de la posición podálica, que tarde o temprano estos niños en posición podálica pues van a terminar en cesárea. Es bien difícil poderlos tener un parto normal, un parto vaginal, a través de una posición en podálico. Entonces, obviamente van a terminar en cesárea, pero no es que la cesárea sea un factor de riesgo de la displasia, es más la posición, por supuesto, del bebé en el útero. Nos preguntan también, doctor, a ver, a conocer que en Chile también están llevando una rutina similar para hacer un screening. Las radiografías de cadera deben ser tomadas al mes o a los 2 meses. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor? Pues mira, la radiografía se recomienda hacerlo a partir de los 4 meses. Y la razón es porque nuestro punto de referencia para hacer un análisis adecuado de la radiografía es la aparición de los núcleos de osificación de la cabeza femoral. Y estos, digamos que aparecen normalmente entre los 4 y los 7 meses. Antes de eso, pues son imágenes que realmente a veces pueden generar un poco de confusión. Entonces, por eso aprovechamos el uso de la ecografía que nos permite, por ejemplo, a través del ultrasonido, ver todas las estructuras anatómicas y no se ve, digamos que entorpecida la ecografía por la aparición del núcleo de osificación. Entonces, digamos que la recomendación general, inclusive, como les decía en la charla, es en Colombia, por ejemplo, es política pública hacer radiografías a partir de los 4 meses de vida por obviamente las razones que les acabo de indicar. Nos preguntan, doctor, eh, si una ecografía de cadera realizada a los 2 meses de nacido sin clínica, ¿en qué porcentaje nos puede llevar a realizar un descarte de lo que es la displasia congénita de cadera? No, el porcentaje de descarte o por lo menos de confirmación, que es lo que buscamos nosotros también, pues es bastante alto. Tiene una sensibilidad y una especificidad, como les mostré en las diapositivas anteriores. Estamos hablando del 90-97%, por ejemplo, si es un niño en menores a partir del mes de vida, ¿sí? Tenemos un factor predictivo positivo para el diagnóstico de displasia de cadera del 97% en cuanto a sensibilidad. Y en cuanto a especificidad y factor predictivo negativo, también tiene una alta sensibilidad, estamos hablando del 95-97%. Entonces, a los 2 meses de vida o durante el rango entre el primer mes y los 4 meses de vida, nos va a permitir hacer tanto una adecuada confirmación como una adecuada descarte del diagnóstico de la displasia. Doctor, nos preguntan que cuáles son las incidencias radiográficas que se recomiendan para poder llegar al diagnóstico de displasia congénita de cadera, teniendo en cuenta un índice acetabular.
No, el índice acetabular es una cosa que es uno de muchos parámetros y es una cosa que yo por lo general siempre les explico a los padres, es que el índice acetabular nos permite poder identificar la orientación de los acetábulos en la radiografía, pero hay factores adicionales externos que pueden de cierta forma modificar y alterar ese ángulo. Entonces, el solo ángulo acetabular, el índice acetabular, no nos va a dar un diagnóstico de displasia. Tiene que ir de la mano con otras variables, como les acabo de comentar en la presentación, en la presencia del núcleo de osificación, el reborde superexterno acetabular, la línea de impresión cefálica acetabular, los arcos de Shenton, etcétera, etcétera, que son de cierta forma son cualitativos, pero que nos apoyan a dar un diagnóstico un poco más certero de la displasia. Entonces, los índices acetaulares solitos, pues no nos va a dar un diagnóstico certero. Hay cosas, por ejemplo, si el bebé se movió, no se movió, si quedó oblicuo, no quedó oblicuo, eso puede de cierta forma alterar un poco el número y nos puede dar unos falsos diagnósticos de displasia si no se miran las otras variables. Doctor, en el caso de un parto podálico de sexo femenino, teniendo el Barlow y el Ortolani negativo, ¿se recomienda el poder realizar la ecografía o cuál es la manera o la forma de poder abordar este tipo de niños? Como les comentaba, aunque podamos tener un Barlow y un Ortolani negativo, pero tiene factores de riesgo, ese paciente debe tener un examen confirmatorio de descartar la posible displasia de cadera. Como les mostraba en el artículo anterior, hasta en las mejores manos, en las manos más expertas de los ortopedistas que más llevan experiencia en mover, en hacer exámenes clínicos, se les pasa hasta el 14% de las luxaciones de cadera. Entonces, el hecho de que un paciente con un factor de riesgo así tenga el Barlow y el Ortolani negativo, es importante hacerle un estudio imagenológico, idealmente el primer mes de vida, que sería la ecografía, o inclusive a los 4 meses, que sería la radiografía. Ya, doctor. Nos manifiestan, ¿no?, que en los videos que han sido mostrados son niños que ya están caminando. Sí. Ya, ¿y cómo se procede en esos casos de esos niños? Bueno, esos son casos desafortunados. Como ya podemos dar cuenta, la idea es hacer un diagnóstico temprano para no tener que encontrar en la clínica esos niños cojos, realmente niños que tienen dificultades para la marcha, que tienen muchas falencias desde el punto de vista de desarrollo psicomotor. Entonces, esos niños, por ejemplo, que son pacientes ya grandes, mayores de 18 meses, por ejemplo, son pacientes que seguramente van a necesitar procedimientos quirúrgicos. De por sí, la niña más pequeña pues fue sometida a un procedimiento quirúrgico que se llama una reducción abierta de una luxación de cadera, ¿sí? Y pues son casos desafortunados que no deberían pasar y precisamente para eso son estas instrucciones y charlas. O sea, haciendo un pequeño resumen, que cuando ya se llega al año de edad y se hace la detección de luxación congénita de cadera, esto diríamos que prácticamente tiene que ser resuelto quirúrgicamente. Claro, de por sí, hablando de luxación propiamente, en los primeros 6 meses de vida podemos dar de chance con algunos aparatos ortopédicos sin cirugía. Pero cuando llegan las caderas luxadas después de los 6 meses, después del año, y obviamente entre más grande el niño, pues mayor la probabilidad de que necesite cirugía. Estamos hablando de la luxación de cadera. Entonces, sí, efectivamente, estos niños van a necesitar cirugía para corregir algo que no se trató y no se pudo diagnosticar ni tratar desde más temprana edad. Muy agradecido, doctor Bernel. Vamos a contar con su presencia nuevamente para el día 7 de marzo, ¿no?, con un tema de la especialidad de traumatología. Muy agradecidos a todos los participantes y una vez más se les invita a poder completar el formulario que se encuentra en el chat del Zoom. Agradecerle, doctor, a nombre de la Dirección Regional de Salud de Apurímac, de la Red de Salud Abancay, ¿no?, y del Ministerio de Salud,
por la presentación, por la ponencia de un tema en el cual muchos padres de familia dejamos pasar de lado porque no tenemos esa curiosidad, esa inquietud de ver que nuestros niños no están caminando adecuadamente ya para dar sus primeros pasos. No, a ustedes muchísimas gracias, doctor Napurí, por la invitación al Ministerio de Salud de Perú, a Purimac, por la invitación. Obviamente, la idea es tratar de transmitir esta información lo más sencillo posible para que todos lo podamos asimilar de una forma práctica y que las personas que de pronto no son profesionales de la salud o que no están vinculados al área de la salud, padres de familia y demás, puedan identificar esas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia y que puedan cambiar el pronóstico de marcha de nuestros hijos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos vernos nuevamente en la próxima charla. Muchísimas gracias a usted, doctor Bernel, y que tenga muy buenas tardes una vez más. Un tema muy importante, un tema trascendental, en el cual todos los padres debemos estar muy acuiciosos para poder hacer una determinación de esos posibles problemas de luxación congénita de cadera y que no lleguen a un cuadro mayor que es el quirúrgico. Agradecería a todos los presentes, a todos los participantes, si podrían encender cámaras para tomar la fotografía final de presentación. Por favor, a los participantes, si podrían encender cámaras. A ver, un segundo. Está bloqueada. Héctor, un servicio, no sé si por favor podrían habilitar cámaras los participantes para poder hacer el cierre de presentación. Si se podría desbloquear cámaras, por favor. Esperemos unos minutos, por favor, doctor Márquez. Ya pueden desbloquear cámaras, por favor, ya está habilitado, hemos superado ese impasse técnico. Por favor, se les pide el activar cámaras para poder tomar la foto final de presentación con el doctor Bernal Márquez en el tema de cómo abordar lo que es la displasia de cadera. Asimismo, les invitamos a completar el link de asistencia, por favor. Muchísimas gracias a todos los asistentes y el día 7 de marzo nos volvemos a encontrar con dos presentaciones internacionales. Va a estar el doctor Bernal Márquez y va a estar el doctor Durán, que nos hablará sobre el tema de cómo hacer una identificación de apendicitis. Muchas gracias, doctor Bernel. Vamos a estar en comunicación constante para poder continuar con los temas de ponencia en
en este conjunto de tele-IEC que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes.